Nací con alma de pintor en 1933, en la ciudad minera de Puertollano. Era una población que, si bien había vivido del campo y de la minería, vislumbraba un gran futuro bajo sus pies. En ella no había academias ni medios para convertirme en lo que deseaba ser. De niño siempre me acompañaban lápices y papel y continuamente dibujaba todo lo que me rodeaba, hasta que a los 15 años conseguí mis primeros óleos y comencé a pintar mis primeros cuadros. Así empieza la historia de la pintura, que no es sino la de su propia vida, y así lo cuenta el mismo Manuel Prior, a punto de cumplir 91 años, 70 dedicados a la pintura, desvelando lo que la realidad esconde, el nombre de su última muestra. Nos acercamos a conocerla al Museo de Santa Cruz y nos dejamos guiar por una de las personas que mejor le conocen, su hija Margarita, comisaria de esta muestra. El origen de vuestra familia está en Puertollano, que es donde nace Manuel Prior. ¿Qué cuenta él o qué contaba él de esa infancia en el pueblo? Pues él tuvo una infancia muy feliz en Puertollano. Además, sus amigos, que tuve oportunidad de conocer a algunos de ellos en la exposición que hizo en el 2022 en el Museo Cristina García Rodero, pues nos contaba lo sumamente ingenioso que era. Sí. Y cómo pues les hacía actuaciones, porque a él siempre le ha interesado mucho el circo, el mundo del circo, y entonces les interpretaba malabarismos, hacía el payaso y les hacía también cine. Cogió una bombilla gigante, la llenó de agua y con recortes de papel pues lo proyectaba con una vela, lo proyectaba en una sábana, pero te hablo con 7 años. Y les hacía cine en la casa. O sea que la creatividad siempre ha sido innata, ¿no? Él Prior. Siempre estaba maquinando y maquinando cosas, sí, era muy ingenioso. Entonces, bueno, pues él la verdad es que sus raíces en Puertollano le han marcado, yo creo, mucho para luego toda su expresión plástica y pictórica. Sí, claro, entiendo yo. O me quiero imaginar, ¿no?, al Manuel Prior de entonces con su lapicero, con su papel, ¿no?, porque luego lo iremos comprobando, ¿no?, recorriendo la exposición. Para él es fundamental ir viendo, ¿no?, y lo que ve luego plasmarlo. Sí. Sí. Sí, él siempre ha sido una persona muy trabajadora, muy constante. Sí. Entonces, lo que él nos cuenta, porque claro, yo me pongo en la situación, ¿no?, de él nació en el año 1933, sí. Una infancia pues en plena posguerra. Claro. Sin embargo, es que además vive la guerra civil. Claro, sí, sí, él recuerda momentos de la guerra civil, sí. Y claro, pero cómo una persona se va desarrollando en lo que se llama una formación, ¿no? Una formación, porque él empieza a tener un interés por lo que es el dibujo, ¿no?, y lo que es la pintura. Entonces, claro, estamos hablando de unos años de su infancia, pues que no había bibliotecas, que llegar a lo que eran publicaciones era complicado. Entonces, se lo hemos preguntado ahora a raíz de esta exposición, porque fíjate, era una pregunta que nunca la habíamos planteado. Y cuenta cómo lo hacía a través de periódicos. Él conseguía, pues eso, a través de publicaciones de periódico, es como empezó a tomar contacto pues con los grandes pintores, ¿no?, con la pintura tradicional española, que a él siempre le ha interesado tantísimo. Y cómo a través de esa observación y de esa experimentación e investigación de los 5 magníficos que él llama... Y menudos magníficos, ¿no?, que son, a ver si me lo sé bien, Zurbarán, El Greco, Velázquez, Goya y me queda uno. Y Murillo. Vaya 5 magníficos. Los 5 magníficos, vamos, únicos. Sí. Entonces, esa búsqueda, ¿no?, de cómo ejecutaban las composiciones, las técnicas que utilizaban, él solito desde pequeño, pues en su estudio, en su casa, pues iba desentrañándolo. Qué maravilla, claro, sin tener esa posibilidad, ¿no?, de tener una formación académica que le permitiese, ¿no?, desarrollar esos conocimientos. Sí. Tal era, ¿no?, su afición, ¿no?, a la pintura, que decidió seguir este camino autodidacta. Sí. Él empezó a trabajar como delineante en Puertollano y bueno, él en su ambiente de la infancia estuvo muy presente socioculturalmente lo que era
los mineros y las vidas que rodeaban a esos mineros. Sí. Entonces, yo creo que todas esas vivencias, ¿no?, que veía a su alrededor, porque claro, estamos hablando de vidas difíciles, complicadas, Claro. que entrañaban pues, muchos misterios que a él le llamaban la atención. Sí. Eso es algo que a él le ha marcado para buscar ese interés por los valores fundamentales del hombre. Porque es la vida misma la que plasma en sus cuadros. En 1951 pinta Los borrachos, que guarda una gran sorpresa en la parte trasera del lienzo. Son personajes pintados del natural, mineros, vecinos de su calle, a los que retrató posando uno a uno en un patio pequeño de casa. Tenía entonces 19 años y puse allí a los personajes, allí en el patio, estuve allí pintándoles y tal, y me interesaba. Luego he visto fotografías de ese cuadro y hay cabezas muy expresivas, las propias que tenían esos personajes, que eran mineros, gente de trabajo, gente pobre, gente humilde, ¿eh? Y siempre me ha interesado la figura, la cabeza humana y la figura en sí, siempre me ha interesado. Este cuadro coloquialmente se llama Los borrachos, Sí. pero se llama Tarde de sábado. Entonces es un cuadro que está pintado del natural. Cada uno de los personajes eran mineros reales que vivían en su calle y posaron para él, y entonces él les decía, él hizo como una composición de las figuras, de lo que quería representar, pero a cada uno de ellos le llamaba una serie de días para que le hiciera la postura. O sea, que les pintó por separado. Por separado. Madre Y mía. claro, fue un cuadro que tuvo mucho trabajo, como él decía, no solamente de él, sino de cada uno de los personajes que aparecen en el cuadro. Claro, claro. Porque algunos de ellos, como lo podréis ver, tiene una postura complicada. complicada. Sí, totalmente. Complicada. Entonces, bueno, los pintó en el patio de su casa, que era un patio pequeñito, y luego el fondo él se lo inventó, que quiso inventarse pues ese ambiente como de taberna, ¿no?, de celebración después de lo que es una dura jornada de trabajo en la mina. Ay, me dejas impresionada, porque es verdad que el cuadro es precioso y tiene ese realismo que quizá, bueno, luego vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no?, la pintura, pero que nos ha llamado muchísimo la atención. Claro, esa etapa suya es como un realismo social, es un realismo social. Y entonces ese cuadro yo creo que es el inicio de tomar una decisión de ir más allá, ¿no? Más allá con su expresividad plástica, porque lo presentó al concurso de Valdepeñas. Y estuvieron a punto de darle el premio, pero no se lo dieron porque decían que estaba copiado de una fotografía. ¡Anda! Y entonces se llevó tal disgusto por él y por el esfuerzo que había hecho cada uno de esos personajes que habían estado posando para él, ¿no? Que dijo, esto no me va a volver a pasar. Y entonces le dio la vuelta boca abajo y detrás pintó la Fuente Agria. Y entonces la Fuente Agria está pintada detrás de ese cuadro. Con la Fuente Agria ganó una medalla en el Salón de Puertollano, del Salón del Arte, y ya ahí esa pintura realista ya tiene una evolución en ella. Ya es una figuración, pero más suelta, más ya en la línea hacia donde él va a seguir proyectándose. Vanguardista dentro de la propia vanguardia, el artista que trasciende lo regional e incluso nacional para escribir su nombre con mayúsculas en la historia del arte. Ha sido un recorrido muy intenso, donde han ido surgiendo muchas situaciones, buenas y malas, pero sobre todo ha habido algo muy importante, que es la honestidad, saber dónde él quería estar y a dónde quería llegar, y luego la figura de mi madre. Claro, la figura de mi madre, pues mis padres se conocieron en Madrid, eran compañeros de trabajo, porque él... vamos a seguir la evolución, de Puertollano se viene a Madrid en el año 54, ¿vale? Viene a hacer la mili y ya entra a trabajar en lo que era entonces el INI, el Instituto de Industria Nacional, ¿no? Y entonces él trabajaba también de delineante, mi madre era secretaria y trabajaban en la Gran Vía, donde está el edificio de
de los caballos, sí, ¿vale? En sí, Caza Esquina. sí, sí. Que es tan icónico, justo donde entra la Gran Vía, en la calle Alcalá. Eso es. Y entonces mi madre iba a dibujar al Círculo de Bellas Artes porque siempre tenía mucho interés también, era pintora también, ella sí. Y bueno, y allí coincidían en el Círculo de Bellas Artes y bueno, ahí empezó pues primero una relación de amistad y luego pues evolucionó a un matrimonio y una familia. Y mi madre pues creía mucho en él como persona y como pintor. Sí. Y era la que fue el motor donde mi padre pues tuvo la compañera ideal para poder llegar a tener esta vida juntos y este patrimonio. Qué bonito. Este patrimonio que han desarrollado conjuntamente. Él pintaba, pero mi madre también ha aportado mucho a esa pintura. Además, ella era muy buena crítica, y le llevaba muy bien todos los temas de relaciones pues con los medios, con las galerías, con los clientes. Cada uno cumplía su papel, Cada ¿no? uno La cumplía familia. su papel. Ella se dedicó luego a la enseñanza, era profesora, y mi padre, bueno, pues dejó su trabajo de delineación antes de casarse. Yo creo que se casaron los dos, pero vamos, a la aventura total. Y al año nací yo. Y bueno, pues su vida ha sido el arte. Ha sido el mundo del arte. ¿Y cómo era esa casa? A ver, entre pinceles, porque además me das ese detalle de que tu madre también le gustaba pintar, con un padre como Manuel Prior. Bueno, entiendo que, claro, estabais rodeados de pinturas maravillosas como estamos ahora en esta sala contemplando. Pues mira, en aquella época vivíamos en un piso pequeñito y una de las habitaciones era el estudio de mi padre. Mi padre tenía un estudio, lo sigue teniendo, en Marqués de Urquijo. Y luego tenía otro más pequeñito, una habitación en casa. Pero era secreto, no podías entrar. Su estudio de casa estaba bajo llave, solamente podíamos ver a través de la cerradura. No me digas, entonces qué curiosidad, ¿no? Provocaría. Sí, era muy curioso, era como un misterio tremendo. Y el estudio suyo de Marqués de Urquijo lo mismo, ahí solamente podía ir mi madre. Yo he ido un par de veces siendo niña y se me ven las fotos la cara de sorpresa, ¿no? de emoción que conseguía ir al estudio misterioso de mi padre. Y lo recuerdo, pues mira, mi padre cantando, porque yo creo que canta mucho, le encanta la música y ese gusto por la música yo creo que también lo traspasa a la pintura, porque su pintura muchas veces es una sinfonía de colores y de formas. Y le recuerdo pues eso, cantando y pintando, ¿no? El olor a pintura. Claro. Era una casa austera, porque en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, las casas tenían papeles de estos... Claro, estaban empapeladas las paredes. Entonces, tenían televisión, nosotros no teníamos televisión. Ya teníais el espectáculo en las paredes. Sí, bueno, nos divertíamos de otras maneras. Claro. Es que claro, yo por ejemplo llegaba un lunes al colegio y las niñas hablaban de la serie que habían visto y yo les decía que había estado con Gloria Fuertes en un recital. Claro, claro. Sí, y fue una infancia muy bonita, muy bonita, muy interesante. Se nota por cómo lo cuentas y sobre todo cómo sonríes al acordarte de esa etapa. Ojalá volviera a esos tiempos tan felices. Habla con nostalgia de esa etapa de la vida en la que creció junto a su hermana Guadalupe, las dos que veían a su padre encerrarse en el estudio, una especie de lugar secreto en el que da rienda suelta a la creatividad, ajeno a todo lo demás. Las dos hermanas que junto a su padre han puesto todo lo mejor de sí mismos para diseñar esta muestra, una antología que reúne cuadros desde los años 40 hasta sus últimos trabajos. La exposición la podíamos haber montado de dos maneras, porque realmente es una antología desde el año 49 hasta ahora, hasta la actualidad. Pero decidimos romper esa cronología para que el espectador se sumerja primero en lo que es el mundo suyo del expresionismo. Y que el primer impacto que recoja el espectador sea esa fuerza y esa potencia, ¿no? de lo que es su pintura, para que el espectador también luego vaya intentando descubrir a través de cuadros anteriores cómo ha sido ese recorrido de la pintura en mi padre. Claro, para que se lleve ese shock inicial, ¿no? Al ver, ¿no? Al entrar aquí a la sala y luego quiera conocer más. Exactamente. Claro, porque es muy... poder llegar a hacer una obra
con un lenguaje tan propio, tan dinámico, con esta fuerza expresiva y esta rapidez de ejecución, solamente lo puedes realizar cuando hay una base sólida de lo que es el saber dibujar, tener una formación de lo que es la tradición pictórica. Y que tan importante es para él, porque yo hice Bellas Artes. Sí. Y él empezó, entonces quisiste seguir también el camino. Sí, lo que pasa es que yo luego me he desarrollado más a temas de escenografías, de publicidad y otro tipo de acciones culturales y artísticas. Pero él me estuvo preparando para el examen de Bellas Artes y era un horror, porque era la perfección absoluta. O sea, es el menudo preparador de lujo. Sí, me preparó muy bien, pero es muy perfeccionista. Es muy perfeccionista. Da mucho contraste conocer su pintura y la persona. Suele pasar con los grandes eso, ¿eh? Y ahora lo iremos viendo según hagamos el recorrido. Con gusto lo voy a ir mostrando. Venga, pues vamos a ello. Estupendo. Jesús clavado en la cruz aún vivo, en el Gólgota, a merced de la maldad y crueldad de los hombres que en lugar de mostrar agradecimiento, se reúnen para expresar todo el menosprecio y odio del que son capaces. El lienzo que cuelga de las paredes de la casa de Margarita y que ha querido que aquí, en la exposición, nos lo encontremos nada más entrar en la muestra. Jesús está clavado en la cruz. La maldad representada por el demonio ha vencido, está bailando, está con actitud de victoria. Al lado de Jesús aparece una mujer desnuda provocándole, que representa las humillaciones. Un hombre que se agarra a él, que también está con una actitud burlesca. Luego, a la derecha está el ángel caído, está como derrotado, y una mujer parece que le está sosteniendo, pero a la vez le aparta. O sea, es la bondad y el bien que es vencido por la maldad humana, ¿no? Y cómo el soldado, con estupor, está viendo esa escena que hay alrededor de la figura de Jesús, y cómo no es Dios el que acaba con esa situación de agonía, sino que es un soldado romano el que le clava la espada en el costado para que no siga sufriendo, no solamente por el calvario que está padeciendo en la cruz, sino por lo que está viendo que le están haciendo la humanidad a la que ha venido a salvar. Es que está contado de una manera tan descarnada, ¿verdad? Y además con este colorido que es muy impresionante. Claro, porque él también pinta pintura religiosa. De hecho, vemos detrás, ¿no?, que hay otros dos ejemplos, ¿no?, de esos dos Cristos que él también plasma en sus lienzos. Sí, porque para él el Cristo es muy importante, la figura de Jesús, porque en su pintura los valores fundamentales del hombre van continuamente en desarrollo en lo que es su evolución pictórica. Y la figura de Jesús es muy importante para él, lo que representa y lo que fue y lo que ha sido. Entonces, en este cuadro que tenemos aquí a la izquierda del Gólgota está Jesús aún vivo, con esa mirada, ¿no?, de Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? Y el de la izquierda ya está yacido, ya el Cristo ya está muerto en la cruz. Entonces, claro, fíjate de qué manera a través de las formas y del color da cuerpo a lo que es la figura. La pintura religiosa que en el pincel de Manuel Prior parece adquirir la textura de la piedra es capaz de esculpir a través de la abstracción de las figuras. Una pintura hecha desde el corazón en la que las emociones del artista llegan al espectador para que las viva a su manera. Lo importante es ponerse a trabajar, eso es lo importante, porque además te pones delante de una tela y no piensas en nada, empiezas a pintar. Y la tela te va diciendo por dónde tenemos que ir siguiendo. La tela es la que manda, para mí. Pintura prodigiosa del artista que retiene en su retina lo que ve y deja guardado en su memoria para, sin ningún dibujo previo, llevarlo al papel o al lienzo, como la serie dedicada a la festividad del Corpus Christi de Camuñas. Pues él nunca lleva cuaderno de dibujos. Madre mía. Nunca. Él le gusta quedarse con la impresión de lo que ve o lo que vive a su alrededor
como explicas, se le queda en la retina Sí. y luego sale. O sea, que de lo que tiene en su memoria, Sí. de lo que ha visto, luego salen esos dibujos. Sí, y los cuadros. Sí, él no suele hacer bocetos. Madre mía. Sí, a lo mejor en algunos sí, Sí. ¿sabes? Tiene un poco la idea, pero en el caso de Camuñas, él fue un año, en el 78, además éramos pequeñas. Sí. Es que estos cuadros están asociados a una etapa muy feliz Sí. en nuestra familia. Sí. Entonces, bueno, pues él fue a Camuñas y se quedó impresionado. Él cuenta, él fue solo porque le habían comentado sobre esa festividad. Sí. Y entonces, pues llegó al pueblo, empezó a oír esos gritos, empezó a ver las figuras como bajaban bailando, esa fuerza, ese colorido, y dijo, ¿esto qué es? Sí, O sea, sí. y se quedó impresionado, Claro. ¿no? Viendo a la madame, que era un hombre vestido de Sí. mujer, otro con una cabeza de cerdo, Sí. o de jabalí, ¿sabes? Entre cerdo y jabalí. Sí. Los caretones, bueno, se quedó maravillado. Entonces, cuando llegó a casa, vino entusiasmado, ¿no? Contándonos, tenemos que ir a Camuñas, tenéis que conocerlo, Pilar, las niñas. Bueno, él, el año 78 y 79, luego fuimos con él en el siguiente año, en el 79, pero él lo que hizo fue una serie de dibujos representando cómo él había visto esa festividad y cómo le había impresionado. Entonces, cada una de estas piezas pues son recuerdos, instantes, son instantes que a él se le han quedado en la retina. Sí. Y realizó esta serie de, vamos a llamarlo, bocetos, Sí. o obra gráfica, que son técnicas mixtas, que luego llevó a lo que es la obra en formato grande con óleo, Claro, representando pues a todos estos personajes. Y es una también de mis series favoritas. Pues el lienzo representa a las tres figuras principales de los danzantes, que son los pecados, Sí. ¿vale? Porque estaban los pecados y luego los danzantes que van de blanco, pero a él le interesaban las figuras de los pecados, ¿no? Que representa pues al demonio, que representa, cada uno de ellos tiene una representación en la festividad. La madame, que es muy curioso porque es un hombre vestido de mujer. Entonces, sobre todo, ese cuadro, la fuerza que tiene es el baile, porque es que estás viéndolo y estás viéndolos bailar a las tres figuras. Sí. Y esa fuerza, esa potencia que tiene la festividad, te llega a través de ese lienzo. O sea, consigue traspasar toda esa vibración, ¿no? Ambiental que tiene la fiesta en el pueblo y esos personajes, consigue hacértelos llegar. Su manera de estar en la pintura es su manera de estar en el mundo y sus lienzos se convierten en reflejo de todo lo vivido, entre ellos los dedicados a Madrid. Madrid me dio todo lo que soy, todo lo que estaba por ser. Allí terminé mi formación y comenzó mi carrera. Aquí empieza la historia de mi pintura y de mí mismo, porque ambas forman una unidad. La belleza que tiene Madrid, la finura de Madrid, el movimiento de la ciudad, la teleia de la ciudad. Como además en este cuadro, aunque sigue utilizando esa pincelada salvaje, ¿no? Y esos colores tan en movimiento unos con otros. Sin embargo, mira, fíjate en el cielo, sí, se ve claramente ese movimiento que antes describías, incluso en el asfalto. En el asfalto. Pero tiene la finura de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? La elegancia. Y si te fijas, falta lo que es la Cibeles. Claro, falta la Cibeles. Y encima falta la Cibeles, pero hay ahí un movimiento, algo está pasando abajo, ¿no? Está como en rojo, como que hay un chapoteo. Sí. Es inquietante, dices, sí. Es el paisaje de esta vista de Madrid, pero falta... Hay algo diferente, ¿no? Que no nos cuadra. Y es que lo emblemático se ha ido, porque está cansado de estar ahí. Sí. Está continuamente viendo cómo vive la ciudad, pero ella quiere vivir la ciudad. El sueño de la Cibeles es poder vivir la ciudad. Y entonces esa Cibeles se ha ido del espacio que habita, se ha escapado, está corriendo. ¿Y se ha ido a otro cuadro? Se ha ido a otro cuadro. El cuadro se llama Cibeles Móvil, pero, porque así aparece escrito por detrás en el cuadro, pero mi padre me ha pedido
que lo llamemos el sueño de la Cibeles. Sí, Porque el sueño de la Cibeles es que ha echado a correr, está en crepidante vida con el movimiento de lo que es la ciudad de Madrid. Entonces vemos el movimiento, ¿no?, de la Cibeles, se ha escapado, va corriendo, las cabezas. En la primera cabeza, si os fijáis, está como alucinando, expresando, lo he conseguido, me he ido, he arrancado, ¿no?, estoy en la carrera. Y como incluso también los leones, hay una secuencia de lo que es el movimiento, el agua que se ha vuelto ya loca, que está en un chapoteo constante. Entonces es un cuadro que representa muy bien lo que es Madrid. Lo que es el movimiento de la ciudad, la energía de la ciudad, el caos de la ciudad, pero también la belleza. Y es un cuadro para mí muy hermoso. Muy hermoso. Muy especial. Muy especial. Tiene ese contraste también al que aludías antes. Sí. Y lo difícil, ¿no?, que es pintar ese sueño, ¿no?, que él tiene en la cabeza. Y esa rapidez de ejecución, si le vieseis cuando pinta, es una ejecución directa, no duda, se la juega una. Se la juega una. Claro, antes te hacía una reflexión, ¿no?, sobre que el que es pintor siempre, todos los días de su vida, ¿no? Y no es una profesión, no es una pasión. Y en el caso, ¿no?, de tu padre es algo claro. Entiendo que no lo imagináis, ¿no?, sin el pincel en la mano. No, bueno, él está continuamente dibujando, eso sí, siempre tiene distinto, le gusta mucho reciclar, y entonces pues en los papeles del banco, en todo lo que va pillando a mano, pues él está siempre, hay cosas preciosas, muy pequeñitas, que bueno, que eso sería para hacer otra exposición, y está continuamente, o sea, para él es una forma de estar en la vida. No se entiende a Manuel Prior, a mi padre, sin lo que es la pintura. Son un todo. Sí, de hecho, mira, hay una frase que he leído por aquí que me ha gustado, lo de que no pinto lo que veo, sino veo lo que pinto, ¿no? Que yo creo que demuestra muy bien esa unión, ¿no?, de la pintura con lo que es él, ¿no?, en su vida, ¿no? Sí. Esa frase salió cuando estábamos creando el catálogo y me gustó muchísimo. Y efectivamente refleja muy bien lo que nos trae al espectador, ¿no? Esa forma de él ver el misterio que hay dentro de lo que nos quiere representar. Claro. ¿No ha dejado nunca de pintar en su vida? ¿Nunca se ha cansado ni con el paso de los años? Bueno, ha tenido una etapa que pintó menos, pero no porque no quisiera pintar, sino porque mi madre tuvo una enfermedad difícil y les pilló estando mi hermana y yo ya fuera de casa y tuvo que dedicarse a ella. A cuidarla. A cuidarla. Sí. Y bueno, mi madre le decía, Manolo, vete a pintar, ves a las galerías, porque además coincidió también que las galerías con las que él tenía trato pues cerraron. Rafael Macarrón cerró, críticos de arte muy afines pues a su pintura, pues también fue Fernando Ponce, también falleció. Entonces llega una época suya que pinta menos, pinta más en casa, pero es verdad que hay una ruptura. Luego ya la retomó al fallecer mi madre, que falleció en 2004, empezó otra vez a retomar su actividad diaria y bueno, empezó a hacer pues obras y series tan impactantes como las que veremos ahora, que es Ya lo ven. La serie Ya lo ven es un guiño a la muerte, una crítica a la importación de Halloween, haber incorporado esta celebración a nuestras tradiciones. Aquí los muertos están vivos, enérgicos, son alegorías cargadas de humor de situaciones sociales actuales, o se nos muestran divirtiéndose delante de nuestras miradas. Y no solo eso, Manuel Prior se atreve también con temas tan difíciles como la muerte en lienzos como Osario, en el que aparecen calaveras, huesos para mostrar la vida que hubo en ellos. Fuego, otro de sus cuadros emblemáticos, que pintó en 1986 tras quedar profundamente impresionado por el accidente que causó un camión cargado de combustible que se precipitó contra un camping. Y así hasta alcanzar el culmen de su estilo, año 2022, el tríptico dedicado a los Sanfermines. Es el culmen de su obra. Porque él en toda su obra utiliza la abstracción y sobre ese expresionismo abstracto
es donde construye, como si fuese una escultura, que era lo que me comentabas antes. Sí, sí. Pero aquí ya llegamos a una abstracción total y lo difícil que es la ejecución de cómo a través de una abstracción total está consiguiendo que el espectador vea situaciones que reconoce perfectamente con los Sanfermines. Totalmente. Tú estás viendo el toro pintado, ¿no?, de forma realista, pero a través de la mezcla que hace de colores tú sabes que esos son toros. Exactamente. Estás viendo los toros, el jaleo que se forman los Sanfermines, las caídas, el que se sube al toro, el que se cae delante del toro. Por ejemplo, aquí, pues fíjate, ¿no?, cómo vemos esa figura que está subida a ese toro, o estas personas, ¿no?, que les ha pillado el toro y se han caído, el revuelo, el gentío que hay alrededor, ¿no?, viendo las carreras. A mí me resulta magistral. Sí, y esta etapa creativa que coincide con una etapa vital en la que ya surgen las dificultades, ¿no?, a causa de la edad. Es que está pintado en el año 2022, es impresionante. Claro, aquí mi padre tiene 90 años ahora, cumple en julio 91, y es que esto lo ha pintado en 2022. Claro. Como una persona tiene esa capacidad de ser tan sumamente vanguardista y moderno a la edad que tiene. Porque el niño que nació en Puertollano hasta convertirse en uno de los componentes de una generación de destacados artistas que contribuyeron a que la provincia de Ciudad Real fuera una de las más importantes en la segunda mitad del siglo XX, el que viajó por Alemania y Austria para moldear su formación autodidacta, el que se enamoró de Pilar, su mujer también pintora, apoyo incondicional en su vida. El pintor que nunca ha abandonado el pincel y que no ha dejado de dar sorpresas, ni siquiera para esta muestra. Es especial porque la he descubierto al hacer la selección de la obra y de manera totalmente fortuita. Y me impresionó mucho porque es del año 1949, donde él, como hemos visto en 1951, hacía una pintura muy realista. Sí. Y este cuadro es totalmente expresionista. Sí. Entonces, para mí fue un hallazgo ver que realmente su interés por contar las cosas de otra manera, a través de ahondar en la persona, sacar esa expresión, utilizar esa pincelada valiente, larga, ya lo hacía en el año 1949. Claro, que tendría 16 años. Sí. Claro, sí. Y decidió pintar a su madre. A su madre. Y además con esa expresividad, ¿no? Esa expresión que tiene en la mirada, que es muy inquietante. Sí. O sea, cómo está sacando un momento de su madre, determinado, es una instantánea que tiene de su madre que contar, ¿no? Y me resultó de gran interés porque, claro, él en el año 58 viaja por Europa y es donde toma contacto con los grandes expresionistas, ¿no? Entonces, hay críticos de arte que relacionan cómo esa evolución se da con el contacto con los expresionistas. Pero yo creo que no, que es que el ver a esos expresionistas le dio la fuerza para seguir desarrollando lo que él ya llevaba dentro y cómo quería él transmitir lo que ve, ¿no? Así es, Manuel Prior, al que Aute llamó mi maestro, una persona alegre, cercana y serena que contrasta con esa vibración de formas y colores que es capaz de imprimir a sus cuadros. Dicen sus hijas que la pintura para él es como el oxígeno. No se sabe si es lo que le alimenta el alma o que su alma vive para expresarse a través de la pintura. Lo que sí tenemos claro es que mientras pueda hacerlo, estará vivo. Si no, lo seguirá estando a través de sus obras.